Segundo libro, Sanar. Es un viaje del Dr. Hal Simonton y de un plan de 2 años para recuperar la salud. Para ello, la visualización sigue siendo fundamental. Elabora en 5 meditaciones como parte del trabajo hacia la recuperación. 1. Meditación para cambiar las creencias sobre el cáncer. 2. Meditación para desarrollar la confianza. 3. Meditación para mejorar la comunicación con su sabiduría interior. 4. Meditación como forma de aumentar su seguridad mediante el trabajo con el dolor. 5. Meditación de cómo aumentar su energía para recuperarse disminuyendo el miedo a la muerte. Hasta este punto hemos hablado de la inevitable relación entre la mente y el cuerpo en relación al proceso de autocuración y en la generación de salud. Propusimos distintos ejemplos de cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos influyen de manera fundamental sobre la fisiología de nuestro organismo para sanar, así como para generar las distintas enfermedades que desarrollamos. Evidentemente existen diversos factores y agentes físicos, químicos, biológicos, etc., a los que estamos expuestos, que son productores de enfermedades y deterioro de nuestro organismo. Pero ¿hasta qué grado estás permitiendo que tu sistema inmunológico no funcione de manera precisa para generar las sustancias o anticuerpos necesarios para defenderte de estos agentes externos? Las experiencias cotidianas que vivimos las metabolizamos en el organismo y generan una bioquímica específica. Si la experiencia es percibida como agradable o satisfactoria, puede estimular al sistema inmunológico en nuestro beneficio. Sin embargo, si la experiencia es aterradora o de sufrimiento, ¿qué crees que sucede con tu sistema inmunológico? Efectivamente, cada célula de tu cuerpo resiente esa información. Recuerda que todas las células de tu organismo están escuchando constantemente tus pensamientos y percibiendo tus emociones. Revisemos un interesante estudio de cómo nuestras experiencias vividas influyen definitivamente sobre nuestra bioquímica, sobre el envejecimiento celular, en definitivo, sobre nuestra salud. En 1985, la doctora Ellen Langer, psicóloga y profesora de la Universidad de Harvard, publicó un aviso en el Boston Globe para 100 personas mayores de 70 años a quienes llevaría fuera de Boston a un monasterio para realizar un experimento. Durante 10 días iban a pretender que estaban 30 años atrás. Todas las personas debían tener más de 70 años y por 10 días pretenderían que estaban viviendo 30 años antes, en los años 50. Ya se habían terminado la guerra y tenían todos los diarios. La revista Life, que en esa época era muy popular, había fotos y postales, pósters, música de los años 50, artículos de diarios de los años 50, ropa con la moda de esa época. Todo era esos años y se hablaba solo en tiempo presente. En otra parte del monasterio, otro grupo de 100 personas mayores de 70 años también hablaba de los 50, pero en tiempo pasado. Todos piensan y ponen su atención en los años 50, pero con la única diferencia que un grupo habla de y lo revive en el tiempo presente, y el otro grupo está pensando y hablando de él en tiempo pasado. Después de 3 días, sacó algunas fotos y las mostró a observadores independientes. Les preguntó quiénes eran más jóvenes, y en la mayoría de los casos decían que las fotos eran de unos 10 años atrás o que esa persona tenía 10 años menos. Después se puso a medir la audición, la visión, la presión sanguínea. En total terminó midiendo 100 parámetros biológicos distintos de envejecimiento, biomarcadores de envejecimiento, incluyendo respuestas inmunológicas, nutritivas, y todas se habían revertido por lo menos unos 20 años en menos de 10 días. Ella había revertido sus edades biológicas más de 20 años en menos de 10 días. Los llevó de vuelta a sus hogares el viernes por la tarde y el lunes ya estaban nuevamente donde habían comenzado. Este estudio es una muestra más de cómo la forma en cómo procesamos las experiencias, los pensamientos, los recuerdos que vivimos a diario tendrán una influencia constante en nuestra salud. No quiere decir que tenemos que apartarnos del mundo y pretender vivir 20 o 30 años en el pasado, pero sí nos informa de cómo los biomarcadores del envejecimiento se revirtieron hasta 20 años con el hecho de revivir una serie de experiencias agradables. ¿Por qué no comenzar a vivirlas desde ahora?
Aun cuando en la actualidad existen diversas pruebas fehacientes de cómo la conciencia se transforma en la bioquímica del cuerpo, aún existen profesionales de la salud que desafortunadamente no consideran esta dualidad para sus tratamientos. Es por eso que deseamos exponerles situaciones concretas de cómo nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y experiencias crean constantemente las reacciones fisiológicas en cada una de nuestras células. A quienes nos dedicamos al campo de la salud, se nos enseña que la bioquímica del cerebro es la que crea nuestros pensamientos, emociones, deseos. Sin embargo, quisiera proponerles otro modelo con el que podamos comprender cómo la conciencia crea la bioquímica, lo que a su vez influye directamente sobre nuestro organismo. Tengo que mencionar que este modelo no es nuevo, viene desarrollándose desde las culturas antiguas, por ejemplo, con el sistema de medicina de la India, el Ayurveda. Hablamos de dos casos en donde algo inmaterial, como lo es la conciencia, los pensamientos, los sentimientos se transforman en algo material. En este caso, una sustancia química, anticuerpos o tejidos. Caso 1. Investigadores de la Universidad de Miami, en la que se estudiaban niños prematuros en la sala de terapia intensiva del hospital de dicha universidad, colocaron a dos grupos de bebés prematuros en cunas cerradas con pequeños orificios, incubadora, y con cada uno de los grupos un investigador. 3 veces al día, este pasaba su brazo por la ventana y acariciaba a los bebés prematuros. Se le llamaba estimulación kinestésica. Se encontró que en el grupo donde se realizaba este tipo de estimulación, el bebé prematuro aumentaba en 40% más su peso, a diferencia de los que no recibían este tipo de estímulo. Caso 2. Otro caso es el de un estudio realizado en la Universidad Estatal de Ohio, que consistía en analizar el metabolismo del colesterol en los conejos, en el cual administraban a los conejos dietas muy altas en grasas. Al cabo de un tiempo, comprobaron la elevación de los niveles de colesterol y arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias. Asombrosamente descubrieron que un grupo de conejos no desarrollaban el mismo nivel de arteriosclerosis o hiperlipidemia, aunque tuvieran la misma dieta que el otro grupo de conejos que sí las desarrollaba. De hecho, se detectaba un 60% menos en la incidencia de hiperlipidemia y sus complicaciones en los conejos de este grupo. Los científicos no sabían por qué se daba esa diferencia, hasta que alguien descubrió que el encargado de darle a comer a ese grupo de conejos, en lugar de arrojarles la comida, les sacaba de la jaula, los acariciaba y les hablaba cariñosamente. Como consecuencia de esta experiencia, los conejos transferían el colesterol por una vía metabólica totalmente diferente. Ejemplos concretos de cómo el organismo y específicamente cada célula escucha, percibe y resiente cada idea, pensamiento y emoción a cada instante de nuestras vidas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ayudar y apoyar a nuestro organismo en el proceso de autocuración? Obviamente, el tener una actitud positiva ante la vida es muy importante. Sin embargo, no es lo único. Por lo mismo, un paso fundamental en la curación de cualquier enfermedad o condición, sea orgánica, psicológica o emocional, es cambiar la idea, el paradigma con el que vemos y entendemos la dualidad salud-enfermedad.